Hola, ¿qué tal? Bueno, en este video les voy a hablar acerca de dos figuras típicas que se presentan en la gestión inmobiliaria, las tercerías y los referidos. Bienvenidos. Bueno, hablamos de tercerías porque la costumbre mercantil dentro del gremio es que a veces tenemos 3, 4 asesores inmobiliarios como intermediarios en una sola negociación. Entonces, todos esperan una comisión. ¿Cómo se maneja esto? ¿Qué ocurre? ¿Qué dice la ley? ¿Cómo se tiene que manejar este tema? ¿Qué ocurre cuando ya no es tercería? Eso es lo que ya se le llama tercería, sino que le estamos hablando de referido. ¿Cuál es esa línea delgada y la diferencia entre uno y otro? Bueno, resulta que las tercerías son negocios donde para lograr conectar al comprador con el vendedor, pues hay una serie de intermediarios que pueden ser tres, normalmente son dos con cada punta, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 10 personas dependiendo de la magnitud del negocio y, y todos esperan recibir un porcentaje. La costumbre mercantil oscila entre el 20 y el 30% en tercerías, pero la ley no dice que tenga que ser así. Eso es algo por costumbre mercantil. De tal suerte que cuando hablamos de tercerías, son las partes, estos asesores inmobiliarios independientes o inmobiliarios que están en la negociación, quien deben aclarar cómo van a manejar el pago de la comisión entre ellos, si va a ser un referido o si va a manejarse como una tercería. Si es un referido, estamos hablando de que Pepito me refirió a Sutanito para poder conectar y hacer el negocio, entonces normalmente por referido se paga el 10%. Hay quienes van a pagar más o van a pagar menos. Esto tampoco la ley dice nada al respecto en el tema inmobiliario y yo creería que pues en ningún otro tipo de negocios esto es algo que ocurre por costumbre mercantil. Y por lo tanto, esta costumbre uniforme, reiterada y pública, digamos que como es tan variada, no es tan uniforme y por lo tanto no se le puede exigir a alguien que por costumbre mercantil como fuente del derecho me tiene que pagar el 20% o el 30%, por supuesto que no. Entonces aquí es clave un formato que es el formato de puntas compartidas, el formato de presentación de cliente, el formato, un documento cualquiera que nos diga, que nos identifique a qué acuerdo estamos llegando con nuestro colega inmobiliario, bien sea independiente o bien sea inmobiliaria. En casos de la vida real, tenemos que efectivamente hay inmobiliarias que te dicen, sí, claro, tenemos el cliente, conéctenos con la persona, lo conectan, resulta que hay otro intermediario y al final la inmobiliaria puede decirte, nosotros no compartimos comisión, esa es la política de la inmobiliaria. Y como no hay documento alguno, es independiente, normalmente de quien abusan es otro independiente, es independiente, no tiene ningún soporte, tiene que entrar a demandar, primero probar que efectivamente él fue el que conectó uno de los clientes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que pocos son los independientes que demandan porque es más costoso los honorarios del abogado que el negocio y la comisión en sí. Entonces, pues, ¿cómo nos evitamos esto? Con un documento. Este documento, cuando nos hablamos del contrato, hay un formato de puntas compartidas que yo he visto por ahí en el gremio que maneja, digamos que sirve como un soporte, como un tema probatorio, así como el formato de presentación de cliente, donde se indica quién presentó a ese cliente y para qué tipo de inmueble y a quién se lo presentó. Pero yo elaboré un contrato de puntas compartidas porque el contrato en sí es vinculante, es ley para las partes y presta mérito ejecutivo. Entonces ya yo no tengo que traer un proceso a probar que efectivamente ocurrió la relación contractual, sino que yo voy de una a un proceso ejecutivo para cobrar la obligación que corresponde y que quedó pactada en el documento como un contrato. Esa es mi recomendación. Ahora bien, cuando hablamos de referido, pues se puede manejar simplemente o un contrato de referido que se puede elaborar, ese no lo he elaborado, pero se podría elaborar, o un formato donde indique pues la claridad de qué porcentaje quedaron. ¿Qué pasa con los formatos? Los formatos que son simplemente como un documento que no llega al nivel de contrato. Estos formatos de presentación de cliente o formato de puntas compartidas, ojo que estoy hablando de un documento que no presta mérito ejecutivo
ejecutivo como un contrato, que no reúne las condiciones para llegar al nivel de contrato. ¿Qué ocurre con este tipo de documentos? Sirven como elementos de soporte probatorio dentro de un proceso, llegado el caso, para probar la relación contractual, que efectivamente es derechoso a la comisión, cuál fue el porcentaje de la comisión y que no se la pagaron. Ok, luego de que el juez emita la sentencia, se podrá otro proceso, que ya será el ejecutivo, para ejecutar esa obligación. Ya serían dos procesos. Para evitarnos todo esto, cuando tenemos un documento que es a nivel de contrato, directamente vamos a ir al proceso ejecutivo. Entonces, podemos tener el formato de presentación de cliente, podemos tener el formato de referido, podemos tener el formato de puntas compartidas. Debemos entender que en la práctica muchos inmobiliarios, dependiendo de la cuantía de la comisión, abusan de ese tercero o de esa persona que le refirió un negocio, desconociendo el pago que corresponde. Obviamente esto es una falta a la ética y lamentablemente como tampoco tenemos una ley específica para el tema del gremio inmobiliario, entonces se presta muchísimo con esa falta de claridad para que esa línea tan delgada que hay entre lo correcto y lo incorrecto en las negociaciones inmobiliarias pues se pierda. Entonces cada caso hay que analizarlo puntualmente, hay que validar efectivamente cómo fue la gestión, si realmente se circunscribió el concepto de referido o el concepto de una tercería, qué soportes probatorios hay para poder decir si efectivamente aquí se puede demandar o no se puede demandar y finalmente qué es lo que se mira, si vale la pena demandar, porque si la comisión es muy bajita, pues digamos que pues no valdría la pena. Entonces, a todas estas situaciones es que se enfrentan en el gremio inmobiliario, tanto inmobiliarias como independientes. Asimismo, también hay personas muy correctas que sin necesidad de ningún formato cumplen con la palabra dada en algún momento. De aquí también es importante resaltar que las conversaciones de WhatsApp nos sirven como fundamento y como soporte probatorio en determinado caso para poder probar esa relación contractual, el porcentaje al que se llegó de acuerdo. Entonces, la importancia de los formatos es clave, pero máxime de los contratos. Y por eso cada caso se maneja de una manera diferente, pero con un formato de contrato para tercerías o de contrato para referido, con eso quedas listo para poder ejecutar la obligación, probando que efectivamente el negocio se dio. Se dio con la persona que tú presentaste o que intermediaste para que se produjera esa negociación. Entonces, esos son una de las, digamos que de los temas más polémicos que hay, así que quiero conocer cuáles han sido sus experiencias, cómo les ha ido con este tema de las tercerías. Las tercerías no son malas, es otra forma de hacer negocios. Hay gente que se dedica a conectar a dos inmobiliarios, se dedican a eso y bueno, pues igual yo no le veo nada de malo a eso. El tema es que se haga pues de una forma muy ética, muy transparente y para eso la claridad desde el principio es fundamental, es clave. Cuéntenme cómo les va, escríbanme en los comentarios de este video cómo les va con las tercerías, cómo les ha ido con las tercerías y los referidos. Y quedo súper pendiente de sus comentarios, de sus inquietudes, de sus preguntas, de todo lo que quieran compartirme en los comentarios a este video o en mis redes sociales. Recuerden visitar su centro de apoyo legal inmobiliario, abogadamaferruiz.com, donde podrán encontrar inclusive el formato de puntas compartidas. Bueno, bendiciones mil. Chao, chao.